Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios Julio Arbizu, ustedes lo conocen bastante bien. Él ha sido procurador anticorrupción, él es abogado y por supuesto sigue con mucha atención todos los temas relacionados a la lucha contra la corrupción, pero no solo, digamos, de una manera discursiva o planteando, participando en el debate, sino muy concretamente actuando en algunos casos también, sobre los cuales vamos a hablar más adelante. Doctor Arbizu, qué gusto saludar. Buenos días. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Por venir a conversar con nosotros. Bueno, hay varios temas. Quisiera comenzar yo por este que en los últimos días ha venido sonando fuerte, y es que dos colaboradores eficaces han dado información al Ministerio Público, y si ya son colaboradores eficaces, entiendo, han sido homologados o validados por un juez, de que el ex ministro de Ollantaytamala, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el señor Carlos Paredes, a través de su hermano, ¿no es cierto?, que se llama José Paredes, pues cobraba un porcentaje de las obras que el Ministerio adjudicaba al Club de la Construcción, 5%. Esa es la primera imputación. Pero ayer Cuarto Poder ha sacado un reportaje donde este señor, tanto Carlos Paredes como su hermano José Paredes, que además de la promoción de Ollantaytamala de la Escuela Militar de Chorrillos, adquirieron una serie de propiedades que no han podido hasta ahora justificar. Solamente dos en relación a el señor, al que fue ministro del señor Humala. Una propiedad de $1.200.000, un terreno, y una casa aquí en Lima, cerca de los $600.000, que más curiosamente dice que la mitad la pagó en efectivo y solo tramitó la otra mitad a través del sistema bancario. Y su hermano, por lo menos un terreno de $2.400.000. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tan complejo, complicado o complicada es la situación de estos dos personajes de cara a lo que se conoce hasta ahora? Sí, mira, Glatzer, ayer efectivamente yo vi el reportaje en Cuarto Poder. Antes había leído los diarios que daban cuenta de las declaraciones de estos dos colaboradores eficaces, efectivamente. Y, a ver, habría que analizar cuál es la naturaleza de la colaboración eficaz. Es decir, no hay posibilidad de acogimiento a la colaboración eficaz si no hay una mínima corroboración de los dichos de una persona que pretende acogerse. Para que se perfeccione la colaboración eficaz y el solicitante pueda acceder a algún tipo de beneficio, tiene que haber no solamente ese testimonio, sino ese testimonio tiene que estar respaldado en otros testimonios concurrentes o en documentos que prueben, ¿no?, ese dicho. Y por supuesto tiene que estar eso también sometido rigurosamente a controles de verdad y de oportunidad. De tal manera que no es solamente el testimonio de dos personas, como ayer decía el señor Paredes, que se cruzan entre sí y que alcanzan algún nivel de veracidad por ese cruce. Definitivamente y él dice, no. Claro, que no van a lo fundamental, sino con asuntos más bien periféricos. O sea, no podrían tener la calidad de colaborador eficaz si es que previamente no se ha podido corroborar la validez del testimonio y, por supuesto, tener un sustento que no solo sean los dichos, sino otra cosa. Absolutamente, no hay ninguna posibilidad de que un testimonio, digamos, sustente el acogimiento a la colaboración eficaz por sí solo. Eso no existe, no está previsto en la ley. La ley es muy clara al determinar que el testimonio de un colaborador eficaz tiene que ser sometido a ciertos estándares básicamente relacionados con veracidad y oportunidad, ¿no? Ya, de acuerdo. Pero la modalidad que, digamos, de la cual dan cuenta estos dos colaboradores eficaces, es que siendo funcionario público, es decir, ministro de Transportes y Comunicaciones, que es el ministerio que más plata mueve en el Estado, sobre todo en situaciones, pues, de alta construcción o de infraestructura, o en situaciones, por ejemplo, como la reconstrucción y otros, a través de su hermano, que curiosamente, y esto quiero preguntarle por el dato, es de la misma promoción de Ollantaytamala. Puede ser una coincidencia, pero habría que ver qué tan vinculado está el caso. Pero también es la persona a la que se indica que a través de su empresa se le daba documentación a Nadine Heredia para justificar ingresos que al parecer no eran por el trabajo que se dice así en esta empresa Apoyo Total, ¿no? Así es, así es. Sí, yo creo que de hecho el señor Sobenes, que es uno de los colaboradores, evidentemente tiene también relación con la investigación a Nadine Heredia, lo cual podría, poner el condicional es importante, podría suponer que hay una conexión entre las imputaciones a Nadine Heredia relacionadas con ese dinero que ingresa presuntamente de la empresa de este señor Sobenes
y estos favorecimientos que seguramente pasaron por el conocimiento de más personas que todavía no están siendo investigadas, ¿no? Ahora, entonces, este caso, si bien es cierto, está vinculado al Club de la Construcción, así Sí. se ha llamado el caso de manera más general, podría reavivar el caso, en el caso de Nadine Heredia y las investigaciones que se le hacen por lavado de activos, o incorporar algún elemento que pueda complicarle aún más la situación a ella. A ver, un colaborador eficaz lo es en tanto puede entregar información respecto de una investigación o un proceso judicial Concreta, en el cual está siendo implicado, pero nada obsta, nada impide que pueda entregar información relacionada con otros casos y eventualmente obtener también algún tipo de beneficio en otros casos en los que está también siendo investigado o procesado. De hecho, la ley ha cambiado, y hay que recordarlo, para posibilitar que incluso los cabecillas de una organización puedan acogerse a la colaboración en el entendido de que precisamente hay una conexión entre núcleos segmentados de corrupción. No es que ahora tenemos, como en los 90s, una sola organización criminal asaltando el Estado y introduciéndose en todos los espacios de decisión política. No. Hoy lo que sucede es bastante más complejo, son núcleos de corrupción que van, como en este caso presuntamente, comunicándose oportunamente para pagar favores, retribuirlos, obtenerlos, tener conexiones, pero estas organizaciones o pequeñas organizaciones o pequeños núcleos no tienen los mismos objetivos. De acuerdo. Lo que tienen son determinadas figuras que se cruzan. Entonces es perfectamente posible, y de allí la conveniencia de la aplicación de la ley de colaboración eficaz o de la colaboración eficaz, digamos, que alguien pueda entregar información relacionada con otra, ¿no? Con otro despliegue criminal, con otra organización. Y eso es, digamos, algo que podría tranquilamente pasar en este caso. Bueno, y si esto se ha aplicado, aquí se está aplicando, pero se ha aplicado en otros lugares también, como Brasil, ahora vamos a hablar del caso Lavallato, y ha dado muy buenos resultados. Así es. Porque la justicia tiene que procurar dos cosas. Una, determinar responsabilidades, y por otro lado, claro, que algunos quieren poner por encima, tratar de reparar el acto de corrupción que han generado. Pero quería quedarme en este caso todavía. Entonces, el hecho de que sea el señor Carlos Paredes, haya sido ministro de Ollantumala, además muy amigo de Ollantumala y de Nadine Heredia, que el hermano esté vinculado a esto y al caso de Nadine Heredia, y que además sea de la promoción de Ollantumala, puede desarrollar o plantear una línea nueva de seguimiento y de investigación para el caso ese de lavado de activos de Nadine Heredia y Ollantumala. Así es, yo creo que sí, que es perfectamente posible, que seguramente serán elementos que ya están siendo estudiados y atendidos por el fiscal en ese caso, y habrá que esperar a ver cuál es el camino que sigue esa investigación también, ¿no? Ahora, lo interesante o lo particular, siendo por supuesto esto indignante, pero interesante en su modalidad, es cómo se dio el Club de la Construcción, porque este era un grupo de empresas que todas competían por lo mismo. Sí. Pero no es que había un corrupto en el Estado que le daba una obra a su amigo, no, sino entre ellos se ponían de acuerdo a quién le tocaba una, a quién le tocaba después y todo, y entonces todos vivían armónicamente en medio de la corrupción, ¿no? Eso no es una cosa que se haya visto antes, ¿no? Eso, no. Con esa característica. Es una especie de cártel, ¿no? Para hacerse de las licitaciones en el Estado, ¿no? Es decir, tratando de revestir esa acción de algún tipo de legalidad, es decir, digamos, el acuerdo o la comunión, ¿no? Que podría ser utilizada en otros propósitos, con otros objetivos, es utilizada aquí para defraudar al Estado, ¿no? Porque además, recordemos que si bien no, digamos, en la teoría eso no requería la actuación o la participación de funcionarios públicos, sí la tuvo, es decir, claro, sí hubo funcionarios públicos que además se encargaron de que esas obras fueran sobrevaloradas, que se encargaron de cobrar para ellos o para terceros. Entonces, digamos, esto añade un componente todavía más pernicioso, ¿no? Sí, porque, claro, ellos se prestaban para competir con el que sabían que iba a ganar. Así es. Es como decir, había que presentar 5 participantes, los 5 iban, pero 4 sabían que iban a perder porque le tocaba al otro, pero sabían que en el otro, ese que ganó iba a participar, pero ya no iba a ganar. Te digo más porque, digamos, el delito de colusión, que es el principal delito, el principal tipo penal relacionado con
el encuentro entre un funcionario público encargado de otorgar la buena pro a un privado que es un proveedor del Estado, tiene que ver básicamente con ese encuentro, ¿no es cierto? Y tiene que ver además con esa competencia a la que tú aludes. Generalmente, un gran porcentaje de casos se conocen porque quien denuncia la colusión es el que perdió. De acuerdo. Si aquí no hay nadie que perdiera, ¿no es cierto? Aquí no hubo nadie que perdiera, entonces claro, no pasa, no se conoce, sino hasta que alguien delata, ¿no? Cuál es la modalidad o cuál es la forma en que o la modalidad en que se cometieron los delitos. Ahora, entonces, ¿a usted le parece que de cara a lo que se ha conocido, han dicho estos procuradores eficaces, que es perfectamente posible que eso que ellos dicen haya ocurrido? Es decir, que quien estaba en ese momento en el ministerio, a través de un emisario, que en este caso se dice que era el hermano, cobraba el 5%, pero el 5% de miles de millones de soles, ¿no? Sí, estamos hablando de 17 millones de dólares, ¿no? 17 millones de dólares. Sí, efectivamente. Repito, normalmente los casos de colusión se conocen por la denuncia de quienes han perdido en una licitación. En este caso eso no existe. Claro, ha tenido que pasar todo este tiempo, ha tenido que desarrollarse el rumor de la existencia del Club de la Construcción para finalmente tener la certeza a raíz de la declaración de dos personajes que están ligados directamente con la ejecución criminal de ese Club de la Construcción. Y además, ayer escuchaba, y me parece que es fundamental, parte seguramente de esta corroboración de los dichos es los lugares en los que se entregó el dinero, y efectivamente ellos sostienen haber entregado dinero en determinados hoteles, y en esos hoteles estuvo el señor Paredes, por esos hermano del señor señor Carlos. Así es. Que efectivamente se produjo. Entonces, digamos, o estas personas tienen conocimiento de muy riguroso de los pasos del señor Paredes, o efectivamente eso ocurrió, y seguramente no conocemos algunos de los elementos, pero debe haber otros que corroboran también esos dichos, ¿no? Ahora, pero para pasar al tema Lavallato, la modalidad en el caso Lavallato era que todo lo que ocurría para favorecer a la empresa Odebrecht no solo estaba en manos de quienes operativizaban los hechos, sino en quienes le daban esa cobertura más política al máximo nivel. En este caso el Club de la Corrupción, y en particular el caso del señor Paredes, puede haber ocurrido eso, que por encima de Paredes haya alguien que haya posibilitado que esto suceda, es decir, que se puede tirar hacia arriba y llegar a ser presidente de la República. Sí, yo creo que perfectamente. De hecho, la línea de la que hablábamos inicialmente, que conecta el caso de la investigación de Nadine Heredia, podría también tener, ¿no?, que ver con ese acercamiento, con ese conocimiento. Sí, es claro que además ha habido una apertura, digamos, en los últimos años, a este tipo de inversión a toda costa, sin controles, con relajamiento más bien de los controles, digamos, y favoreciendo, ¿no?, determinadas actividades de determinados grupos empresariales. O sea, es posible entonces que eso se haya tenido conocimiento al máximo nivel al presidente de la República y Nadine Heredia, para que esto suceda. Sí, yo creo que lo harán seguramente los fiscales, esto es materia de investigación, hay que evaluar ciertas decisiones desde el Ejecutivo, desde el Parlamento, pero digamos, que dieron cobertura a este tipo de defraudaciones, ¿no? O sea, eso se hace, es parte de la investigación, se ha hecho o se intentó hacer y seguramente todavía tendrá algún tipo de resultado con la gestión de García y los decretos de urgencia. Entonces, creo que hay un marco normativo también que ha permitido, ¿no?, el mayor despliegue, o el despliegue más intenso de este tipo de actividades criminales, ¿no? De acuerdo. Vayamos al caso Lavallato, aunque el Club de la Construcción no es que esté ajeno, no esté vinculado también a este. ¿Qué cosa es lo que puede venir de Andorra que algunos deben estar preocupados? ¿Y quién es quien más preocupado debe estar por lo que se traigan los fiscales? Bueno, lo que ya se ha conocido públicamente es la declaración de este personaje relacionado con los bancos de Andorra, la banca privada, que estaría contradiciendo declaraciones del señor Atala, en el sentido de la recepción de dinero y además el conocimiento previo del señor Atala,
Claro, cosas tan importantes como, digamos, los encuentros que tuvieron. Uno sostiene que no se encontraron, el otro dice que sí, da detalles dónde fue, de para qué iban a abrir la cuenta, y el otro dice que no era para los fines que inicialmente había, por lo menos dicho, formalmente ya Atala, ¿no? El señor Atala, muy amigo de Alan García, se ha cuidado de, digamos, tratar de, en la medida de lo posible, vincular esto con el gobierno de García y con García en particular, ¿no? Yo creo que esto que viene de Andorra será muy importante para que el señor Atala revise sus dichos, eventualmente entienda que probablemente no le quede mayor alternativa que someterse también a la colaboración eficaz y tratar de obtener algún beneficio diciendo la verdad. O sea, ¿usted cree que lo que pueden haberse traído de Andorra los fiscales pueden, en el sentido, digamos, estrictamente de la investigación fiscal, en torno a la estrategia que los fiscales pueden tener, puede verse tan acorralado con lo que venga que lo que más le puede convenir es hacerse colaborador eficaz? No tengo ninguna duda. Yo creo que aparentemente, por lo que hemos conocido de la información pública, buena parte de las declaraciones de Atala, ¿no?, han sido completamente desestimadas por esta nueva información que llega de Andorra. Eso supone o afrontar este tipo de situaciones, además, ¿no es cierto?, con el riesgo de una prisión preventiva, con el riesgo de seguramente caminar hacia una segura condena, o someterse a la colaboración eficaz y contarlo todo. ¿Y usted diría que eso es el camino que más le conviene? Es decir, usted no ha sido fiscal, pero ha sido procurador que coadyuva al trabajo del Ministerio Público también. ¿Usted sería la idea como de recomendarle que colabore? Pero por supuesto, por supuesto. Si a mí me preguntas, te digo, claro, cualquier empresa, incluso, estamos hablando, Odebrecht, pasó con Odebrecht, pero cualquier empresa que pudiese acogerse a la colaboración eficaz en términos, obviamente, que le convengan al Estado también, creo que ese sería el camino, ¿no? Porque eso supone, Glatzer, y esto hay que decirlo, no solamente reparación, que sí hay una discusión inmensa en torno a los montos y a las formas y al cálculo. Yo he sido, y tú lo recuerdas, muy amigo de que el Estado cobre lo que tiene que cobrar. No, y en su gestión se hicieron esfuerzos importantes para recuperar mucha plata que efectivamente se ha ido. Y hay que hacerlo, y hay que tener una metodología para calcular cuál es el efecto de la corrupción y, por tanto, cuál debe ser la pretensión indemnizatoria del Estado que sea proporcional al daño causado. Pero hay algo que es absolutamente importante también, que es el derecho a la verdad. O sea, necesitamos saber qué pasó, necesitamos saber quiénes son esos funcionarios públicos que defraudaron al Estado, que tienen que ser castigados, por cierto, después de un proceso justo, ¿no? Y es necesario saber cuál fue la modalidad para que no se repita. Eso es básico, ¿no? O sea, estas nuevas modalidades de criminalidad organizada ordenan, además, algo que es absolutamente lógico: la mentalidad del criminal corre bastante más rápido que la del legislador. Claro. La norma es, digamos, bastante más rápido que la de un legislador promedio. Ya los nuestros son bastante menos... Pero, digamos, entonces, en la medida que el derecho penal no es el brazo armado de la ética, hay que encontrar otro tipo de modalidades, de mecanismos, de instrumentos, de herramientas que permitan saber qué pasó. De acuerdo, que es desde el punto de vista lo más importante. Es decir, a mí lo que me interesa saber es quiénes fueron los funcionarios políticos, etcétera, corruptos, que, digamos, se aliaron con Odebrecht y finalmente cometieron esas fechorías. Pero no es que tampoco en el ámbito de la reparación no se esté pidiendo nada, porque uno podría imaginar que los 610 millones que están pidiendo es poca cosa. El ministro de Economía ha salido a decir que, según lo que establece la ley que se ha sacado hace poco, el decreto legislativo, está en los cálculos, y que lo que ha hecho el procurador está dentro de los estimados. Es fundamental, ¿no? La reparación es fundamental, no hay que, no lo voy a desconocer yo. Ahora, digamos, es según los cálculos de la Contraloría la mitad de lo que presuntamente se defraudó. Sí. Tampoco conocemos la herramienta de la Contraloría, habría que conocerla, saber.
yo recuerdo haber hecho un trabajo para la Procuraduría para calcular el efecto de la corrupción. No sé si lo utilizan, no sé cuál es la herramienta que se utiliza. Sería conveniente conocerlo. El caso es que aquí, efectivamente, si es la mitad del monto total defraudado, ¿no es cierto? Lo que hay que ver es que resta quienes eventualmente serán sometidos a proceso y no han sido partícipes de procedimientos de colaboración eficaz, porque esas personas, una vez condenadas, tendrán que pagar también reparación civil. O sea, es decir, si son 610 millones los que se le exige a Odebrecht, y esa es la mitad de lo que se le debería exigir, hay 610 millones que tendrían que pagarla los corruptos. Pero por supuesto. Eso es, ¿no es cierto? A ver, estos es decir, solamente para explicar a nuestros oyentes, doctor Luis, usted que además tiene esa capacidad, ¿quiénes pagarían esos otros 610 millones cuando vienen? A ver, precisamente, hagamos la lista. A ver, estos 610 millones de dólares serán pagados por la empresa Odebrecht, ¿no es cierto? Esa es la reparación que paga Odebrecht por haber participado de esta cadena delictiva. En cuatro casos en los que ha asumido su responsabilidad. En esos. Podría incluso abrirse otros casos y pagar reparación civil relacionada con otros casos. O sea, puede que no haya asumido responsabilidad en otros casos, pero el Ministerio Público logra identificar... Encuentra algún tipo de evidencia, se abre una investigación, esta investigación llega a un proceso judicial, hay una condena o hay condenas, y allí además tendrá que pagar reparación civil relacionada con esos casos. Pero además, esta no es la reparación civil, la única reparación civil o el único monto de reparación civil que recuperaría el Estado, que recibiría el Estado. Todas aquellas personas que son involucradas con este delito por las delaciones de los funcionarios de Odebrecht tendrán que ser sometidos también a investigación, a proceso, y eventualmente serán condenadas. Esas personas, que en su mayoría son funcionarios públicos, ¿no es cierto?, tendrán que ser sometidos a proceso, repito, y una vez condenados tendrá que imponérseles también el pago de una reparación civil. La idea es que esas reparaciones civiles de esos sujetos, además de los actores privados de otras empresas, ¿no?, completen la cantidad que el Estado tiene como pretensión indemnizatoria total. Ya, entonces eso quiere decir, por ejemplo, Toledo, si se devina su responsabilidad, tendría que pagar parte de los 600 millones, ¿no es cierto? Ollantumala, Nadine Heredia, Alan García, Susana Villarán, Luis Castañeda, Pedro Pablo Kuczynski, etcétera, etcétera. Ellos tendrían que pagar esos 600 millones. Y eso, por supuesto, completa, ¿no es cierto?, la pretensión indemnizatoria del Estado. Ahora, yo repito, no quiero ser guafiestas, pero creo que es mi deber decirlo. La reparación no solamente supone la devolución de lo ilícitamente obtenido, hay un componente que no es patrimonial, o sea, una afectación que no es patrimonial y que debería también expresarse en dinero. ¿No es cierto? O sea, por eso es que es importante saber cuál es la herramienta que se ha utilizado para el cálculo de la reparación. Yo creo que eso agotaría el debate absolutamente. Que se conozca cuál es la herramienta que se ha utilizado para hacer este cálculo básico. ¿Y quién tiene esa herramienta? ¿La Procuraduría? Entiendo yo, la Procuraduría tiene una herramienta. Ya, esa se dejó la digamos, por lo menos esa se ha sabido, porque ellos incorporan el daño moral, el daño, en fin, una serie de cosas que son efectivamente, no son tangibles, pero son importantes. Absolutamente. Porque el que te roba, o sea, es como que cuando tú robas un banco, ¿no es cierto?, y te agarran. No porque devuelve la plata que robaste se acabó el delito. Mira, ¿no es tan elemental como esto, ¿no? Un padre de familia va a inscribir a su hijo o su hija en el colegio y el funcionario a cargo le pide una cuota extraordinaria para poder inscribirlo porque ya no hay más cuotas, supuestamente. Ese dinero que no es del Estado, ni siquiera es del Estado, ese dinero sale de la cartera, del bolsillo del padre de familia, del ciudadano que va a por un derecho, ¿no es cierto? Ese dinero, ¿qué supone? ¿Supone acaso afectación patrimonial al Estado? No. ¿Cómo se calcula? ¿Es un caso de corrupción? Sí. Claro. ¿Cómo se calcula entonces? Se calcula en base, primero, a determinar cuál es el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El derecho a la educación, ¿no? Y ese derecho a la educación se está viendo vulnerado por ese acto de corrupción. Eso se calcula, ¿no es cierto? Eso debe ser calculado en todos los casos. Por eso es que cuando la Procuraduría, que dirige el señor Ramírez, calcula que eran como 3.500 millones de soles en su momento y la gente salta del techo, ¿cómo vas a poder eso? Se había calculado todo eso y además es parte de la negociación que tú empiezas a hacer con los otros. Ya, pero entonces, ¿pero qué pasa? Pues los corruptos, usted sabe, además usted que ha perseguido a varios y le ha costado conseguir que paguen, no pagan la reparación. Por ejemplo, Alberto Fujimori en los últimos días se ha discutido si regresa o no al penal, si está enfermo o no, si es que le van a poner médico, etc. Eso se resolvió.
¿Pero acaso ha pagado la reparación civil? No ha pagado un centavo, no ha pagado un centavo. Yo creo que en mi gestión, y no por iniciativa exclusivamente mía, había un equipo detrás de esto, pero se inició una serie de herramientas, o se usaron una serie de herramientas que deberían volver a usarse. Estoy hablando básicamente, por ejemplo, del embargo o los embargos en forma de secuestro conservativo. Aquel que no paga, ¿no? Pues hay que ir por sus bienes. Hay muchísimas personas aquí que ya están condenadas, que tienen además el compromiso de pagar una reparación civil y que tienen un tren de vida alucinante, que hacen viajes, que gastan dinero a raudales, que pueden tener a sus hijos en los mejores colegios. Por favor, sí, pues, o sea, después de haber salido además purgando condenas de 3 o 4 años, ¿no? Así es muy fácil delinquir. Delinques, te vas 3 años a prisión, además en prisiones doradas, y regresas a disfrutar del dinero que has podido amasar producto de los actos de corrupción que cometiste. O sea, no, el Estado tiene que ser reparado, y ojo, tiene que ser reparado, y esto también es importante decirlo, no solamente, la reparación no supone la devolución del dinero, ¿no? La devolución del dinero tiene que ver con una incautación, tiene que ver con devolver el dinero ilícitamente obtenido. Claro, pero la reparación no es otra cosa. No, es otra la cosa. reparación se paga con el dinero lícito del sujeto condenado. O sea, no es que lo que robas lo devuelves y se acabó. No, ese es otro asunto. El hecho de haber cometido el delito de nota, ese es que otro tú tienes asunto. que efectivamente... Y hay una diferencia sustancial entre el dinero ilícitamente obtenido y el dinero que tiene que ser para pagar la reparación Ahora, civil. tengo que ir terminando con esto para preguntarle, en el caso de Ollanta Humala y Heredia, ya el Ministerio Público ha dicho, se ha conocido por los medios, que viene la acusación y por tanto se inicia el juicio oral. Sí. ¿Llega fuerte ese caso? Yo creo que sí, hay suficientes elementos que han dado lugar a que este sea el proceso que más rápido ha avanzado. Yo creo que va a ser, obviamente, la fase más importante de todo proceso, y mucho más en el nuevo esquema, es sin duda el juicio oral. Aquí se actuarán todas las pruebas que se han recopilado a lo largo de las etapas previas, y como además esto tiene el carácter de públicos, podrá ser seguramente conocido por toda la población y se podrá evaluar cuál es el nivel, ¿no?, de rigor que han tenido las investigaciones. Ahora, los testimonios de Leo Piñero y de los directivos de OAS, que ya se acogieron a la delación premiada en Brasil, o la colaboración eficaz aquí, para decirlo de alguna manera, ¿a quiénes principal o centralmente puede terminar generando el problema? Bueno, yo creo que el señor Castañeda debe estar con un insomnio permanente. El señor Castañeda ha eludido hábilmente varios de los procesos o de las investigaciones que se abrieron en su momento en su contra, pero creo que esta noticia que llega desde el Brasil lo tiene muy intranquilo. Yo creo que él es una de las personas que ha estado, para quienes dicen hay determinadas diferencias en la investigación relacionada con ciertas personas, funcionarios que tuvieron relación con los brasileños, Castañeda es una de las personas que probablemente la ha pasado más fácil hasta hoy, ¿no? Y a decir de lo que viene, de lo que sabemos, no será por mucho tiempo más. Y termino preguntando por el caso de Telefónica, ¿no es cierto? Ahí han pasado dos cosas que son particulares. Una, digamos, usted ha dicho ya en más de una oportunidad que Telefónica tiene un comportamiento reiterado de no colaboración cuando se le ha exigido pueda dar información sobre casos relevantes, ¿no? Además, usted con Ronald Gamarra defiende a la señora Castañola, que valientemente dijo lo que efectivamente le había sucedido. ¿En qué va ese caso? Y se le podría a Telefónica atribuir ya no solo una cuestión de no cumplimiento de la ley, sino una cuestión claramente delictiva, porque claro, del otro lado, lo que resulta curioso es que está José Ugaz Sánchez Moreno y Luis Vargas Valdivia, que conocemos por supuesto bastante bien, defendiendo manera Telefónica y diciendo lo contrario. Sí, bueno, el estudio, Ugaz es abogado de Telefónica, hace claro, mucho tiempo. Me imagino, claro. No me toca a mí hacer una evaluación. No, más, los abogados defienden a quien necesita defensa. No voy a ese lado, pero si no, lo que digo es, desde la perspectiva de ustedes y el conocimiento de lo que ha dicho la señora Castañola, ¿aquí Telefónica puede tener responsabilidad penal o solamente...? De hecho, Glatzer, ya hay una denuncia
la señora Castañola denunció a la empresa, a dos funcionarios de la empresa, pero Sí. obviamente habrá que evaluar si hay una responsabilidad también de la empresa, no por los delitos que se ha denunciado, pero puede haber una reconducción de los tipos penales en etapa de investigación. Y yo creo que aquí lo central es lo siguiente: la empresa sostuvo durante todo este tiempo, y lo sé yo perfectamente porque en el 2014 negaron información que solicitamos vía el fiscal sobre el tema narcoindultos, sostuvo que la información que tenía más de 3 años no estaba en su poder. Y ahora, mágicamente, los funcionarios de Telefónica dicen que sí la tienen, solo que está en otro formato, está en otro lugar, la pusieron en discos, se encriptó. Bueno, o sea, que se decidan. Si existía esa información, si siempre existió, ¿por qué no se contestó diciendo, no la tenemos acá, pero por favor, contrata a IBM para que desencripte la información y te la llevas? Es impresionante lo que ha pasado. ¿Es construcción de la justicia? Yo, sin duda, yo creo que sí. Y esto además, y lo voy a decir, no es especulación, será materia de investigación. El caso de la señora Castañola está circunscrito a un asunto particular, que es un proceso de familia inicialmente, en el que un padre gana la tenencia de los hijos, los lleva a Argentina y los aleja de la madre. Aparentemente se descubre que ese caso ha sido ganado por este señor porque entró en contubernio con el juez que resolvió la causa, ¿no es cierto? Se abre la investigación, se solicita el tráfico de llamadas entre el juez y el padre de familia. Y no se la quieren dar. Entonces no se la dan. La señora Castañola encuentra que sí hay tráfico, es decir, que estas personas sí se comunicaron. Sí se llega al caso. Claro, por supuesto. Ya. Les dice, señores, ustedes van a contestar, o vamos a contestar que hay información que no tenemos cuando sí la tengo. Yo la estoy viendo acá, la estoy viendo. Claro. Y le dicen no. Ella tiene que cercenar la información que van a enviar y se envía sin ese contenido. Eso da lugar a que después la señora Castañola, manifestando su descontento, su disconformidad con este asunto, increpe a sus superiores, y uno de estos superiores le dice, pero Silvana, si nosotros entregamos esa información, vamos a tener que entregar la información también a esta persona. Y esa persona era José Domingo Pérez, que estaba investigando el caso Cócteles. Si yo me pongo a pensar en que, además, Telefónica participó de ese grupo de empresas, ¿no es cierto?, sentadas en la mesa de la CONFIEP, que participó financiando la campaña de Keiko Fujimori, entonces evidentemente hay una relación que por lo menos debe ser materia de investigación. Ahora, pero no solo por no entregar información, sino por haber estado vinculada al grupo de gente que favoreció a Keiko Fujimori. Absolutamente. A ese caso. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, hay una conducta sistemática, integral, ¿no es cierto?, antiética si quieres, pero esto otro ya da cuenta de algo mucho más delicado que tendría también que ser investigado. De acuerdo, doctor Julio Arbizu, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Vamos a tener, como siempre, oportunidad seguramente de seguir conversando. Claro que sí. Muy amable, que le vaya muy bien. Julio Arbizu ha conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante. Jorge Meléndez, que es vocero de Peruanos por el Cambio, o PPK, o no sé qué será dentro de poco, porque van a cambiarle el nombre, ha venido a conversar con nosotros esta mañana. Ya regreso.